El 6 de abril de 1994, la leyenda del buceo Sheik Exley intentaba romper el récord de profundidad en el sumidero de Zacatón. Algo salió mal, muy mal. Esta es su historia, y como siempre se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. El 29 de junio de 1968, Sheik y Edward Exley llegaron al estacionamiento de Wakulla Springs, Florida. Hacía calor, de ese calor pesado típico del verano. Era el tipo de lugar al que ibas para respirar y bajar revoluciones. Pero los Exley no eran dos adolescentes cualquiera buscando refrescarse. Sheik tenía 19 años y ya empezaban a hablar de él en las tiendas de buceo. En el ambiente local, su nombre sonaba como si fuera un mito. Decían que podía hacer rendir un tanque de aire más que nadie. Decían que descendía a profundidades donde otros se desmayarían. Escuchar esas historias era como oír a un pescador contando su mejor captura, solo que con cada relato el pez crecía y la pelea se volvía más dura. Parte de esa reputación se construyó justo ahí, en Wakulla Springs. En el estacionamiento había letreros que advertían que el buceo con tanque estaba prohibido. Por eso, los hermanos iban a hacer apnea, a turnarse. Uno descendía todo lo que podía con una sola bocanada, y cuando el cuerpo pedía aire, salía disparado a la superficie. Ese día, Sheik tenía algo nuevo. Se había comprado un medidor de profundidad que se llevaba en la muñeca. Por primera vez, sus competencias con Edward iban a tener números reales, no solo orgullo y suposiciones. Entraron al agua tibia y nadaron hacia las zonas más profundas. La dinámica era simple. Uno bajaba con el medidor, volvía y se lo pasaba al otro. Sheik siempre dejaba que Edward fuera primero. Y cada vez que su hermano subía, Sheik tomaba el medidor y bajaba un poco más. Edward marcó 42 pies. Sheik regresó con 50. Edward no quiso quedarse atrás. Se preparó con varias respiraciones rápidas y profundas, llenó los pulmones al máximo y se hundió en silencio. Desde la superficie, Sheik lo observó descender y supo cuándo había superado su marca anterior. A ese nivel, ya estaban cruzando un límite. Uno donde el cuerpo no avisa con suavidad. Uno donde el error no da tiempo. Sheik estaba listo para felicitarlo cuando Edward volviera. Pero cuando Edward intentó regresar, algo cambió. De pronto, se aflojó. Su cuerpo quedó sin fuerza y comenzó a caer hacia el fondo, lentamente, como si el agua lo hubiera apagado. Sheik reaccionó al instante. Se sumergió para alcanzarlo, pero Edward estaba inconsciente y seguía bajando. Cada segundo lo alejaba más, y sin equipo, Sheik no podía competir contra la profundidad. Lo intentó igual, una vez, y otra, pero no había manera de llegar a él así. Entonces salió del agua a toda velocidad, corrió hacia la orilla y fue directo a su auto. Tenía un tanque de aire en el maletero. Si lograba equiparse, tal vez aún habría una oportunidad. No llegó. Su cuerpo se rindió. Colapsó de agotamiento después de tantos descensos en apnea. Por suerte, había un nadador cerca. Vio lo que estaba pasando, tomó el equipo de Sheik y entró al agua. Descendió y encontró a Edward en el fondo, inmóvil. Todavía había una posibilidad. Mínima, pero posibilidad al fin. Lo llevó a la superficie y lo sacaron a la orilla. Sheik, todavía temblando, empezó RCP frente a una multitud que se iba formando. Edward ya había estado abajo más tiempo del que la mayoría puede sobrevivir. Aún así, contra toda lógica, Sheik logró que volviera a respirar. Llegó una ambulancia. Lo llevaron al hospital. Lo conectaron a soporte vital. Esa noche, los médicos confirmaron lo que nadie quería oír. No había actividad cerebral. Lo desconectaron.
Para Sheck, eso fue un quiebre. No fue solo dolor. Fue una herida que se volvió una misión. Desde ese momento, dedicó su vida a la seguridad en el buceo, a crear estándares, procedimientos y disciplina como una forma de cargar con la pérdida y convertirla en algo que protegiera a otros. Durante los años siguientes, esa obsesión creció. Y también creció su interés por un tipo de buceo que en esa época todavía era joven, poco entendido y peligroso de una forma distinta: el buceo en cuevas. Cuando Sheck entró por primera vez a una cueva bajo el agua, sintió algo inmediato, como si hubiera encontrado el lugar exacto donde su mente encajaba. En ese tiempo, casi no existía entrenamiento formal, y las reglas todavía se estaban inventando. Sheck no solo se metió en ese mundo, empezó a darle forma. Con el tiempo, se volvió uno de los referentes más importantes del buceo en cuevas, tanto que terminó escribiendo el manual del deporte. En 1979 publicó Basic Cave Diving, A Blueprint for Survival, un libro que todavía hoy muchos consideran la guía base. Su enfoque era la seguridad, las emergencias, el control del riesgo. No era el tipo de buzo que buscaba espectáculo, era el tipo que buscaba volver a casa. Y sin embargo, había algo que lo empujaba siempre hacia el borde: la profundidad. A los 23 años ya había realizado más de 100 inmersiones en cuevas. Para cuando llegó a sus 40, ese número había superado las 4.000. Era una cifra absurda incluso para estándares modernos. Pero lo más inquietante no era cuántas veces había bajado, sino cuán profundo estaba dispuesto a ir. La profundidad siempre fue otra cosa. A medida que un buzo desciende, el riesgo no aumenta de forma gradual, aumenta de forma exponencial. La presión del agua se acumula sobre el cuerpo, comprimiendo todo lo que no esté diseñado para resistirla. A ciertas profundidades, incluso objetos sólidos pueden colapsar. Pero los peligros más graves no vienen de afuera, vienen del cuerpo humano. A grandes profundidades, el equilibrio químico interno empieza a fallar. El nitrógeno, que forma parte del aire que respiramos, se disuelve en la sangre y en los tejidos a un ritmo que el cuerpo no puede manejar. Cuando eso ocurre, aparece la narcosis por nitrógeno. Sus efectos son traicioneros. El buzo puede sentirse eufórico, confiado, lento. Puede perder coordinación. Puede cometer errores que en la superficie serían insignificantes. Bajo cientos de pies de agua, esos errores matan. En casos severos, la narcosis puede provocar alucinaciones, desorientación total o pérdida del conocimiento. Para reducir ese riesgo, los buzos profundos reemplazan parte del nitrógeno con helio. El helio no produce narcosis, pero introduce otros problemas. Cada solución abre una puerta distinta. Lo extraño era que Sheck parecía no reaccionar como los demás. En 1970, mientras formaba parte de un equipo de apoyo para 2 buzos que intentaban romper el récord de profundidad respirando aire, Sheck descendió hasta 465 pies antes de sentir cualquier efecto de narcosis. Para la mayoría, eso ya sería demasiado. Para él, apenas era el inicio. Los 2 buzos a los que asistía no tuvieron la misma suerte. Murieron durante el intento. Sheck sobrevivió. No solo eso, fue el primero en la historia en superar los 800 pies usando equipo autónomo y mezclas técnicas. A lo largo de su carrera, apenas una veintena de personas intentaron algo similar. Menos aún regresaron. Y había otro detalle que lo separaba del resto. Nunca sufrió síndrome de descompresión. La descompresión ocurre cuando el nitrógeno absorbido durante el descenso vuelve a la sangre demasiado rápido al subir. Se forman burbujas. Algunas causan dolor intenso,
Otras bloquean vasos sanguíneos. En casos extremos, provocan parálisis o muerte. La única forma de evitarlo es ascender lentamente y detenerse en puntos específicos durante horas. Sheck hacía todo eso, pero aún así, su resistencia era anómala. Para 1994, ya tenía los 3 récords de profundidad más grandes jamás registrados. Años antes, incluso había superado su propia marca descendiendo hasta 881 pies. Y aún así, sentía que no había llegado al límite. Le faltaba un lugar. Ese lugar apareció gracias a Jim Bowden, su amigo y compañero de buceo. Jim le habló de un sitio en México que, según los rumores, podía ser el sumidero más profundo conocido. Se llamaba Zacatón. Zacatón no era una cueva tradicional, era un cenote, un colapso del terreno que había dejado expuesta una columna de agua oscura y aparentemente interminable. No tenía paredes visibles en el fondo, no tenía referencias claras, solo profundidad. Cuando Sheck lo vio por primera vez en 1993, salió del agua transformado. Quienes estaban con él notaron algo distinto. El hombre reservado, metódico, casi frío, parecía un niño al que le habían mostrado algo imposible. Desde ese momento, Zacatón se convirtió en el objetivo. Pero había algo que lo preocupaba. Un año antes, en Sudáfrica, durante una inmersión profunda en Bushman's Hole, había sentido por primera vez que el cuerpo podía traicionarlo. A los 700 pies empezó a temblar. Su visión se fragmentó en cientos de círculos diminutos con puntos negros. Después vino una picazón intensa que se transformó en dolor. Eran los síntomas del síndrome nervioso por alta presión, el HPNS. Aún así, continuó descendiendo. Llegó a los 863 pies. Ahí, su cuerpo dijo basta. Los temblores eran demasiado fuertes, no podía seguir bajando. Cuando finalmente los efectos desaparecieron durante el ascenso, Sheck entendió algo que no había sentido antes. Miedo, no pánico, algo más frío. La comprensión clara de que incluso él tenía límites. Ese episodio lo persiguió durante meses. Su cuerpo estaba cambiando. Tenía más de 40 años. Y si iba a hacer una última inmersión extrema, tenía que ser la correcta. Zacatón sería esa inmersión. Anunció públicamente que ese descenso sería su despedida del buceo de récords. Cruzar la barrera de los 1000 pies era el cierre perfecto. El 6 de abril de 1994, 6 días después de cumplir 45 años, todo estaba listo. El equipo llegó a Zacatón temprano. Había periodistas, fotógrafos y un pequeño equipo de televisión local. No era común ver un intento así, menos aún uno anunciado como el último. Zacatón estaba rodeado de paredes de roca altas y abruptas. No se podía entrar directamente. El acceso se hacía desde un manantial cercano, conectado al cenote por un túnel subterráneo de casi 600 pies. Antes del descenso, se instalaron 2 cuerdas guía lastradas. Serían el camino de ida y vuelta. A lo largo de ellas, se colocaron botellas con distintas mezclas de gas para la subida. 6 mezclas distintas, más de 30 tanques, todo calculado al milímetro. El plan era preciso. Jim Bowden descendería primero. 10 segundos después, Sheck lo seguiría. Bajarían a 100 pies por minuto. Tocarían fondo y comenzarían a subir de inmediato. La bajada tomaría apenas 10 o 12 minutos. El ascenso, cerca de 10 horas. Más de 50 paradas de descompresión. Antes de sumergirse, Sheck y Jim flotaron en la superficie. Cerraron los ojos. Respiraron lento. Repasaron la inmersión completa en silencio. Cada cambio de gas, cada señal, cada parada. A las 9:45 de la mañana, Jim desapareció bajo el agua. 10 segundos después,
Sheck lo siguió. Hasta los 300 pies respiraron aire comprimido. Luego cambiaron a una mezcla que Sheck llamaba Heliair. A los 600 pies pasaron a Trimix. Todo iba según lo planeado, hasta que dejó de irlo. Cuando Jim alcanzó los 750 pies, su descenso empezó a desordenarse. Su cuerpo comenzó a temblar. Sin saberlo aún, había bajado más rápido de lo previsto. Había respirado demasiado helio, demasiado profundo. El HPNS estaba apareciendo. Aún así, miró hacia la cuerda de Sheck y vio su luz pasar de largo, descendiendo más abajo. No podía detenerse. Jim siguió bajando, aunque su cuerpo ya no respondía como debía. A los 900 pies revisó sus manómetros y lo que vio lo descolocó por completo. Un tanque de Trimix ya estaba vacío. El segundo marcaba apenas 1000 libras por pulgada cuadrada. Había consumido casi 2/3 de su suministro antes de lo previsto. Entendió que no podía seguir. A los 925 pies, infló su chaleco compensador y comenzó el ascenso. A los 450 pies, se quedó sin Trimix. Segundos después, también sin Heliair. Por pura suerte, había una botella de descompresión esperándolo en ese punto. La abrió. El gas salió con tanta fuerza que el regulador se disparó fuera de su boca, inutilizable. Jim cambió al aire comprimido de su espalda. Le quedaba una sola opción: colocar la botella bajo el brazo y abrir y cerrar la válvula cada vez que necesitaba respirar. Inhalación rápida. Cerrar. Subir unos pies. Abrir otra vez. Era lento, exhaustivo, y cualquier error podía ser fatal. Cuando por fin alcanzó la siguiente botella a 300 pies, pudo respirar con normalidad. Recién entonces pensó en Sheck. En la superficie, el equipo de apoyo seguía las burbujas. Primero reaparecieron las de Jim, pero no las de Sheck. Los minutos pasaron. No apareció nada. Ann, una buza de apoyo, entró al agua para encontrarse con Jim. Cuando lo alcanzó entre los 250 y los 170 pies, Jim miró hacia la cuerda de Sheck. Colgaba floja, inmóvil. Miró hacia abajo. No vio luces, no vio burbujas, solo oscuridad. En la superficie, Mary Ellen, la esposa de Sheck, notó que los demás habían desaparecido. Caminó hacia el manantial y vio los rostros del equipo. No necesitaban explicación. Entró al agua sin dudar. Atravesó el túnel y descendió hacia la repisa de los 250 pies. Esperaba ver una luz, algo. No había nada. Bajó un poco más, forzando el límite de su mezcla. Cada metro aumentaba el riesgo. No llevaba el gas adecuado para seguir. Tuvo que darse la vuelta. Cuando ascendió, Karen, la esposa de Jim, la esperaba. Mary Ellen estaba llorando. Había bajado lo suficiente como para necesitar 30 minutos de descompresión. Permanecieron abrazadas en el agua, sin hablar, durante toda la parada. Cuando emergieron, Mary Ellen lanzó un grito que atravesó el lugar. Crudo, sin contención. Debajo, Jim seguía atrapado en su descompresión. No podía salir, no podía acelerar. Durante horas, flotó solo, contando minutos, mirando instrumentos, repitiendo movimientos mecánicos. No podía llorar, no podía gritar, solo esperar. Casi 10 horas después del descenso, Jim emergió solo. Días después, el equipo intentó recuperar la cuerda de Sheck. Era demasiado pesada. Aún había botellas atadas, preparadas para una subida que nunca ocurrió. Cuando lograron izar más de 1000 pies de cuerda, la verdad quedó expuesta. Al final, estaba el cuerpo de Sheck Exley. Nunca se sabrá con certeza qué ocurrió. Quizás otro episodio de HPNS le hizo perder el regulador. Quizás las mezclas no eran las correctas. Lo inquietante es que la forma en que estaba sujeto a la cuerda parecía deliberada. Algunos creen que Sheck supo que no iba a sobrevivir
y se ató para que su cuerpo pudiera ser recuperado sin poner en riesgo a nadie más. Una semana después, Sheck fue enterrado junto a su hermano Edward en Jacksonville, Florida. En un giro cruel, Jim Bowden salió del agua ese día como el nuevo poseedor del récord mundial de profundidad, el mismo que Sheck había establecido y estaba intentando superar cuando murió. Hoy, solo 5 personas han llegado a los 1000 pies bajo el agua. Ninguna lo habría logrado sin el trabajo de Sheck. Su legado no es la profundidad que alcanzó, sino las vidas que ayudó a salvar. Si esta historia te hizo pensar 2 veces antes de mirar hacia el fondo, entonces cumplió su propósito. Cuéntame en los comentarios qué parte te dejó más inquieto. Esto es Tenebrífico. Nos vemos en la siguiente historia.